Llegamos al capítulo final de un tema sumamente interesante para toda la sociedad mexicana, pero antes de iniciar esto, además de agradecerles esta, su tiempo, pero sobre todo la gran sabiduría, experiencia y todo el conocimiento que nos han compartido, esta mesa de análisis y la presencia de todos ustedes es también un homenaje a todos nuestros compañeros militares, policías, ministerios públicos, funcionarios del Poder Judicial y servidores públicos que han perdido la vida por hacer su trabajo. Hombres y mujeres, padres, hijos, hermanos, de familias que hoy los extrañan enormemente, pero que cumplieron con su deber, movidos por el amor a su patria y el amor a sus familias. Esta mesa es para recordarlos de forma permanente, porque al recordarlos siempre estarán presentes. Y hay que dejar claro que su sacrificio no será olvidado y que mientras nosotros tengamos voz, su entrega y su memoria no habrán sido en vano. Muchas gracias. Y entramos al capítulo 7 en un tema de mucha relevancia y de mucha preocupación para la sociedad mexicana. Como todos sabemos, México será sede compartido de un evento deportivo el más importante del planeta, y millones de visitantes llegarán al país. La atención del mundo estará puesta en 3 ciudades mexicanas. ¿Está México institucionalmente preparado para garantizar la seguridad de un evento global como el Mundial 2026? Empezamos contigo, Renato. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Beto, por la invitación. Ha sido un privilegio estar con todos ustedes, con Héctor de Mauleón, a quien tanto reconocemos y admiramos, Guillermo, General Ortega, y mi amigo Luis Carlos, ahí en la distancia, José Luis. Y lo que hace primero me sumo al reconocimiento que acabas de hacer de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, que caen precisamente, que han caído en cumplimiento de ese deber de las Fuerzas Armadas. La etimología de la palabra recordar es hermosa, significa llevar de nuevo al corazón. Es una bella etimología que permite dimensionar lo que significa la palabra, ¿no? Bueno, yo creo que esta reciente reunión del Gabinete de Seguridad con la FIFA es elemental, es lo que tendría que hacerse. La situación de inseguridad en lo que hace al país va a ser la misma, eventualmente, con los riesgos que acompaña la presencia de tantos visitantes. Aquí lo importante no es lo que yo siempre he dicho, que en este tipo de cuestiones como el sistema penitenciario, no es lo importante lo que sucede, sino lo que no sucede, ¿no? Entonces tú tienes que anticiparte a los riesgos, evaluarlos, prevenirlos. Lo decíamos, si juegan los Pumas contra el América y como debe de ser, ganan los Pumas, pues tú en el estadio no dejas que las porras al salir se reúnan o se crucen. Tú en el estadio no permites que la Rebel esté junto a la porra del América, obviamente. Y tomas una serie de medidas que implican que nada suceda. Y ese nada sucede es precisamente la labor de la autoridad en estos temas. No sucedió nada y nadie dice, qué bien, qué reconocimiento a las fuerzas del orden, porque no pasó nada. Pero lo importante es que no sucedan. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es eso. Yo creo que es un riesgo alto por lo que puede significar para los grupos, la oportunidad de generar escenarios violentos, pero también es un riesgo alto para ellos generarlos porque los colocan en el ojo del huracán y además esta calificativa de Estados Unidos, lo comentábamos hace un momento aquí, pues los tiene precisamente muy cuidadosos en lo que hace a delitos violentos como homicidios, secuestros. Entonces, por puro instinto de supervivencia, prefieren desaparecer que matar, por ejemplo, ¿no? Entonces, por puro instinto de supervivencia, yo creo que ellos mismos van a tratar de no calentar las plazas en el Mundial. José Luis, muchas gracias. Igual, pues un privilegio enorme compartir esta mesa
¿no? Con el maestro Valdés, con don Héctor, mi general, con mi jefe, ¿no? Don Renato, contigo, amigo. A mí me parece que lo que viene para el Mundial es un poco el proceso, yo lo hablaría en términos de la doctrina militar, del Estado Mayor de la Defensa, los teatros de operaciones. Mucho de lo que se ha platicado en esta mesa tiene que ver con el Teatro de Operaciones Nacional, el vernos el ombligo, cómo están los municipios, cómo están los estados, cómo está la federación y sus capacidades en materia de seguridad pública, de procuración de justicia, de impartición y del sistema penitenciario, que no abundamos mucho, pero esa es la lógica. A la dinámica que nos está imponiendo Donald Trump, ahora el tema binacional y regional y continental y hemisférico, nada más que ahora nos vamos al Teatro de Operaciones Mundial. O sea, pues para selecciones como Irlanda, ¿no? Y México, pues a veces muchos de ellos y hasta de los jugadores no tienen la menor idea dónde se encuentra el territorio nacional. Pues no me quiero imaginar en estos tratos de operaciones comprometido a nivel internacional, donde ya hay 6 organizaciones, catalogadas como transnacionales terroristas con los Estados Unidos, el espejo y la ventana al mundo en 5 meses, 4 meses. O sea, ¿a qué aspiramos? Pues bien lo dice el maestro Sales, a que no pasen las cosas. Bien por capacidad institucional o bien por contención de los grupos de la delincuencia que ya se saben en el foco, en la mitad del foco binacional, y ahora no sé, inteligentes a veces muchos no son, que cometan la torpeza o el atropello de ponerse en el foco global y volverse enemigos de las más de 60 selecciones nacionales que van a estar en estos 13 estadios, ¿no? Sí, porque no es lo mismo estar en el foco norteamericano que estar en el foco de selecciones nacionales, ¿no? La francesa, la portuguesa, la española, en fin, ¿no? Gracias. Que ya en España. Luis Carlos. Bueno, pues antes que nada agradecerte, Alberto, la invitación. Un placer compartir la mesa con todos ustedes. Históricamente, los atentados que se han dado en este tipo de eventos han sido muy puntuales. Múnich, por un grupo terrorista que iba contra el gobierno, Atlanta, un grupo o una persona que estaba en contra del aborto, cosas muy puntuales. Y hoy, al igual que dice el compañero que me antecedió y Renato, yo dudo mucho que los grupos criminales quieran atraer el foco mediático. Aquí el único riesgo que yo veo es que algún grupo antagónico del cártel Jalisco o de algún otro cártel quiera hacer algo para llamar la atención y, como decían, calentar la plaza. Y endosarle el Es el problema al mayor cártel de riesgo. Jalisco. Sí. Sí, y endosarle el problema al cártel encargado de esa región, ¿no? Lo demás, por desgracia, últimamente ha habido mucha violencia en los estadios, que se puede controlar fácilmente con buenos mecanismos de seguridad, tanto municipal, estatal y federal. Yo por ese lado no veo problemas. Yo el único problema que veo es las elecciones que van a estar en México no son selecciones de alto riesgo, entonces yo no veo realmente un riesgo real más que el que quieran calentar la plaza grupos contrarios a los que están pugnando por el poder hoy. Muchas gracias. Señora. Gracias, nuevamente agradeciendo a Alberto por este foro, y a don Guillermo Valdés, es director del entonces Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, a don Héctor de Mauleón, un prestigiado periodista, valiente, muy valiente, don Renato Sales, ex jefe de la Comisión Nacional de Seguridad, José Luis, exsecretario de Seguridad Pública, y Luis Carlos, exfiscal del Estado de Jalisco. Yo lo diría con una frase de Pedro I el Grande, un zar ruso. Decía, con la palabra información, pero además partiendo de lo que decía Renato, no calentar las plazas. Con la palabra información podemos definir todo aquello que tiene que ver con el adversario al que me enfrento y el territorio donde opera. Y la información es, pues, así remataba, el fundamento de todos nuestros planes y órdenes. No tengo información, no hay planes. Entonces, seguramente ya se tiene información y al adversario hay que analizarlo a la luz de 2 factores: sus capacidades y sus intenciones.
¿Tiene capacidad? Pues sí, sí la tiene. ¿Pero tiene la intención? ¿Quién sabe? No sabemos si la tiene. Vemos a alguien que dice, no, mejor ni me le acerco porque me va a golpear, ¿no? Resulta que es un terrón de azúcar, ¿no? Que no tiene la intención. Entonces hay que analizarlo a la luz de esos dos factores, capacidades e intenciones, lo que en términos macros se define como el poder nacional. Entonces, las capacidades e intenciones, y seguramente ahorita en este momento, o posiblemente para no asegurar, estos grupos, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, no quiere mover el avispero, no lo quieren mover. ¿Por qué? Porque ya me dicen que soy una organización terrorista, entonces, ¿para qué le muevo? Y los otros grupos no considero viable que lo puedan hacer para echarle la culpa al otro, porque dicen, pues yo también estoy en esa línea de observación. Entonces, creo que el nivel de ocurrencia que pueda pasar en este mundial va a ser, y es deseable que sea mínimo. Muchas gracias. Memo. Pues básicamente coincido. Mira, el Estado mexicano ha desarrollado capacidades de contención y de minimización de riesgos en este tipo de eventos. Luis Carlos estuvo en 2011 en los Panamericanos en Jalisco, en el Bicentenario en 2010, que eran eventos masivos ahí en el Zócalo. O sea, se tienen las capacidades, los protocolos, los manuales, la cantidad de gente, etcétera. Sin embargo, sí hay que apuntar que a pesar de estos operativos siempre hay riesgo. Es imposible reducir al cero la probabilidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los terrorismos, una vez que desactivaron a ISIS y a Al-Qaeda, siempre ha quedado el riesgo del terrorista solo suicida, el que se mete con la camioneta por las Ramblas y atropella 50, ¿no? Y eso es mucho más difícil de prever y de contener. Ojalá y no haya un loco así que quiera hacer algo en México. Y digo, estoy pensando en lo que dice Luis Carlos de el cártel rival de Jalisco Nueva Generación, que por ejemplo lo que hicieron, contrataron un chavito que para efectos prácticos fue suicida, el que mató al alcalde Carlos Manso, ¿no? Que era un pobre chavo que lo mandaron al suicidio. Entonces, que quieran mandar a otro tipo en ese esquema a detonar una granada o una cosa. Y por otro lado, el otro tipo de ataques que hay que cuidar y que me imagino que tendrán el respaldo de Estados Unidos en términos de tecnología, por ataques con drones, que es una nueva modalidad que hay que cuidar mucho porque pues ese es muy fácil. Entonces, cuidando eso, ojalá y no pase nada. Yo creo que hay buenas capacidades y pues bueno, esperar lo mejor. Y muchísimas gracias por la invitación. Un placer, un lujo esta mesa. Muchas gracias. Memo. Don Héctor. Muchas gracias. Pues estamos en medio de lo que se va a llamar el operativo Kukulcán, ¿no? Que es precisamente escudos antidrones, despliegue territorial en las zonas donde va a haber partidos, etcétera. Yo recuerdo muy entre brumas el Mundial del 70, que fue el primer mundial que me tocó. Acababa de pasar el 68, la matanza del 68, se estaba dando una crisis política, gestando una crisis política que iba a desatar la guerra sucia. Ya había mucho movimiento en las universidades, muchos jóvenes ya se estaban yendo a las sierras, había un clima. Hubo una herida tremenda en México por la masacre de Tlatelolco. Recuerdo el Mundial del 86, un año después del terremoto más brutal que ha marcado la Ciudad de México. Recuerdo la llegada de las delegaciones entre las ruinas de los edificios, donde todavía se decía que había cuerpos enterrados que no habían logrado sacar. Casi un año después, ese mundial se empieza a dar en medio de un clima de una herida y de un dolor en México que había sido brutal, que era algo que nunca se había visto en la Ciudad de México. Y sin embargo fue un mundial bellísimo. Se metió uno de los mejores goles de la historia del fútbol, Manolo Negrete
nos regaló una cosa maravillosa. Maradona hizo unas jugadas que murió Maradona y seguiremos hablando. Quienes vieron, no solo la mano, la buena, porque metió uno bueno y metió uno malo, pero el bueno fue bellísimo. Nos vamos a morir todos los que lo vimos y los que sigan seguirán viéndolo y maravillándose con eso. Y no recuerdo, sería mi tercer mundial, no recuerdo este clima, esta sensación ominosa. Unas bolsas aparecen con 500 cuerpos a unos metros del estadio de Jalisco, de Guadalajara, donde se va a jugar el mundial. El estadio Azteca no está terminado. El metro, muchos de los turistas que llegan usan el transporte público en sus países. El día que digan vámonos al Azteca, ¿qué va a pasar? Están muchas cosas descompuestas. Acaba de caer un edificio en Tlalpan. Hay muchas cosas descompuestas que espero que no logren dejar una mancha histórica para México con este mundial. Pues muchas gracias. Yo sintetizo que pues no hay loco que coma lumbre y yo estoy convencido que difícilmente los grupos que están ahorita en el foco pudieran desarrollar algo. Puede haber algún escenario de alguna variable de los antagónicos. Esperemos que el Estado mexicano y las autoridades internacionales estén muy atentas a esto. Renato, José Luis, Luis Carlos, José Alfredo, Guillermo, don Héctor, muchísimas gracias y que este sea el inicio de muchos análisis de esta naturaleza con tanta riqueza y con tanta experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.